Me da mucho gusto saludarlos y estar nuevamente platicando con ustedes. Hoy vamos a ver lo relacionado con la vivienda rural. En el primer video mencionamos las circunstancias que llevaron al ser humano a reiniciar la saga de supervivencia. Posteriormente a los grandes diluvios, fue necesario observar a la naturaleza en su función de sabia y divina maestra, que habría de instruirnos desde lo diminuto hasta lo cósmico. Y además, igualmente importante, fue su función de proveedora de una infinidad de recursos que incluirían la alimentación, los materiales para sus albergues, así como una enorme variedad de recursos que serían utilizados para crear una infinidad de cosas que serían fundamentales para el bienestar humano, correctamente aprovechados, otras para el entretenimiento y el ocio, y desafortunadamente deben también incluirse otras más, tales como las dañinas, las perjudiciales y las letales. En este programa trataremos el tema de la vivienda rural, comentaremos su cronología, su medio ambiente geográfico y climático, los materiales empleados para la construcción, la organización y usos de los espacios interiores, etc. Seguramente en otros programas sucesivos se agregarán otros comentarios adicionales y complementarios. Si nos ubicamos en las primeras etapas de desarrollo progresivo del ser humano, su contacto con la naturaleza fue muy estrecho y directo, referido coloquialmente como una etapa primaria o primitiva y también rural. Una vez que se logró encaminar al desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales. La presencia humana existió en todos lados del planeta donde las condiciones ambientales, como un todo integrado, permitiera la posible adaptación a los diversos climas, geografías, alimentación y la seguridad ante siniestros. Seguramente no han dejado nunca de existir los desplazamientos y reacomodos del ser humano, de acuerdo a circunstancias y preferencias que se les hayan presentado. Sus experiencias en paralelo, las que determinaron las características que tendrían las viviendas. Habría que tomarse en cuenta las temperaturas del medio ambiente, su localización geográfica, su régimen pluvial, los recursos naturales propicios para la construcción, etc. Por ejemplo, si el frío o el calor y las lluvias eran muy intensos y prolongados, si lo que abundaba era la madera, la piedra, la arcilla, etc. Si estaba muy accesible a algún río u otra fuente acuífera, si las tierras eran aptas para la agricultura, si habrían pastizales suficientes para alimentar a sus animales, etc. Las costumbres y creencias también fueron muy determinantes para organizar y ambientar las viviendas. Al ritmo que las comunidades rurales fueron creciendo en población y tamaño, y las actividades y oficios se fueron diversificando, estos asentamientos humanos de trazo orgánico y disperso requirieron ser más organizados a varios niveles. Por ejemplo, se hacía necesario establecer reglas y normas acordadas en asambleas, hasta que llegó a ser indispensable crear leyes, reglamentos e instituciones para gobernar. Habría que establecer aranceles de ventas y de impuestos fiscales, así como registros de la población personificados, también detalles de sus propiedades para crear sus regímenes correspondientes y el catastro. Igualmente fue necesario delimitar caminos que a su vez delimitaran los tamaños de lotes y parcelas, optimizando las dimensiones prediales y brindar mantenimiento sanitario público. La vivienda rural generalmente constaba de 3 partes separadas: cuartos que servían para labores familiares y, a veces, grupales, propios para el trueque comercial, de oficios artesanales y de convivencia familiar. Estos mismos espacios en la noche servían para dormir. Un segundo cuerpo de la vivienda era destinado para la preparación de alimentos y de cocina-comedor. Otro cuerpo, de menor tamaño,
con el paso del tiempo se hirió para servir de letrina. Más retirado en el patio se encontraba el pozo para sacar agua o pilas para vaciar agua traída del río. En otro sitio se ubicaba el gallinero, chiquero y corral para animales. Para utensilios diversos y equipo laboral acostumbraban los tapancos. Al interior de la vivienda rural, en climas cálidos, el suelo de tierra solo era apisonado y barrido. Los muebles eran hechos de manera sencilla y empírica. Para dormir acostumbraban las hamacas, los catres de lona y sobrecartones en el suelo. El sitio para preparar y cocinar generalmente era cerrado con carrizo o bien bajarete, y 2 o 3 de sus lados estaban abiertos o parcialmente abiertos para la ventilación de humos y un poco de fresco. Aunque el programa de espacios para la vivienda vernacular era sencillo, no siempre su apariencia era pobretona y descuidada. En muchas culturas del planeta, a lo largo de milenios, hasta estas fechas, el ingenio constructivo y el talento innato se hace presente e inspira por su capacidad para lograr bellos efectos de colores, formas y de limpieza, en el mantenimiento de sus comunidades y en su variada jardinería perenne. Lo rural no solo ha sido agricultura y ganadería. En numerosos casos, en los litorales marítimos y a lo largo de ríos y lagos, se establecieron comunidades que, como complemento, se dedicaron a la actividad pesquera. Por lo tanto, sus viviendas y su entorno proyectaban un ambiente muy particular. Se requería adaptar los espacios para la manufactura de redes, así como su reparación. Lo mismo aplicaba para la reparación, mantenimiento y el guardado de sus embarcaciones. Otra labor rural fue la de leñador y de recolector de ramas y restos madereros de árboles muertos, de los bosques y montes selváticos. Seguido se complementaban estas actividades con el de la cacería de animales propio de los muy diversos ambientes geográficos. En los países demasiado fríos, para que hubiera una diversidad de productos agrícolas y diversidad de árboles frutales, se vieron obligados a otras maneras de trabajar las tierras, con la utilización de excesivas sustancias químicas nocivas. Se requeriría del uso de mucha maquinaria especializada, también el uso de invernaderos y, por supuesto, la importación de gran parte de los alimentos, que serían refrigerados, en algunos casos, después de haberlos agregado otras más sustancias artificiales que permitieran embodegarlos por años y poder utilizarlos paulatinamente. En estos países fríos, otras actividades rurales fueron la cacería de animales por su carne y también la captura de animales para la venta de sus pieles costosas. En conclusión, la vida rural, las ocupaciones laborales y su emplazamiento lejos de servicios de tipo urbano y la falta de suficiente infraestructura comunitaria resultó en viviendas con tipologías muy particulares, repetitivas y prácticamente de autoconstrucción de la vivienda y del mobiliario. La disposición o trazado de las comunidades rurales dependieron de varias características, determinadas por su geografía y que las describiremos brevemente. Las más antiguas respondían a un emplazamiento denominado de traza orgánica. Esto significa que la forma que adquiriera un asentamiento ubicado a lo largo de un río sería siguiendo las curvas que dan forma al río. Si la ubicación fuere la de una ladera de un cerro, entonces el asentamiento obedecería al trazado del camino que tendría forma zigzagueante, procurando mantener un ángulo suave para desplazarse más fácilmente. Sería necesario colocar muros de contención para evitar deslaves y derrumbes, así como drenes que desalojaran escurrimientos sin perjudicar las viviendas. En el caso de que la comunidad decidiera emplazarse a las orillas de ríos y lagos, habría que prever y anticipar las inundaciones que pudieran suceder.
Una opción habría sido retirarse alejados de la orilla, buscando terrenos más altos del nivel máximo de inundación registrada. Si acaso resultara muy impredecible hasta dónde podría llegar la inundación, entonces lo más recomendable habría sido el uso de palafitos. Estos son postes de madera clavados al suelo, que queden muy fijos y estables como para formar encima una plataforma sobre la cual levantar la vivienda y dejar terrazas al exterior de la casa y conectarse entre casas con pasadizos que puentearan. Complementariamente, debieron tener embarcaciones que les serviría para desplazarse y también para el acarreo de cosas. Otro tipo de emplazamiento que existió en la antigüedad del Asia y posteriormente en Europa y que prevalecieron por muchos siglos son aquellos cuyas viviendas se concentraban tras las murallas circulares que los protegían de invasiones guerreras. Mayormente los pobladores se dedicaban a la actividad rural y algo de la actividad comercial. Con el tiempo, estas se convirtieron en burgos. En Europa, las edificaciones arquitectónicamente destacadas fueron los castillos medievales y a partir de la evangelización de Europa, los edificios religiosos, o sea, los monasterios y conventos, las parroquias y las catedrales paleocristianas, bizantinas, románicas y góticas fueron construidos durante el periodo de esa Edad Media. Pasaremos a comentar la manera de cómo ha resultado el mundo rural, que durante milenios ocupó laboralmente a una enorme proporción de la población y que además de alimentar a la población restante, siempre existió el autoconsumo. La vida y las actividades laborales siempre iban de la mano con los dictados de la naturaleza, como lo era para todas las demás especies del medio natural. Por supuesto que la inteligencia humana estaba destinada para que, con el tiempo, se llegara al desarrollo del urbano, tomando como caso antiguo que ejemplifica esta transición que logró mantenerse en equilibrio de lo natural, lo rural y lo sofisticadamente urbano, fue Tenochtitlán, una de las primeras grandes urbes ubicadas dentro de uno de los lagos del altiplano del centro de México. Intencionalmente se ubicó allí por las ventajas de defensa militar, abastecimiento de abundante agua, la presencia de abundantes especies animales, incluyendo los de pesca, y los ricos nutrientes residuales depositados en el fondo del lago, y que sirvió para emplazar los ingeniosos y extensas chinampas, que son islotes artificiales creados para cultivar huertos y jardines, incluso más sofisticados y naturales que los jardines de Babilonia. Estas chinampas, que aún hoy siguen utilizándose tal como lo hiciera hace 500 años, cuando llegaron los españoles. Pasando de esta transición rural-urbana, que en aquel tiempo contaba con 200,000 habitantes, como conglomerado urbano, Tenochtitlán y previamente Teotihuacán, de parecida cantidad poblacional, serían convertidas en el gigantesco territorio que ocupa la urbe metropolitana, que es la Ciudad de México. Como podemos comprender, queda claramente relacionada la naturaleza con la vida en el medio rural. Cantidad de familias han habitado en este ambiente dedicadas a esta labor primaria y que se extienden en áreas muy amplias. El producto de su trabajo era el resultado de mucho esfuerzo físico bajo un sol ardiente. A veces la naturaleza se manifestaba con mucha violencia a lo largo de un año y las pérdidas ocasionadas aumentaban el estado de angustia y pobreza de estas familias. Cuando no les iba tan mal y su producción era cuantiosa, desafortunadamente era muy mal pagada. De una u otra manera, esa gran variedad de frutas, vegetales, granos, huevos, leche, carnes, etc., tenían como destino los mercados tradicionales que subdividían el espacio interior en buena cantidad de puestos y en espacios exteriores, incluyendo los tianguis. Se complementaba la venta de productos agrícolas con objetos y utensilios artesanales que también daban trabajo para la subsistencia de muchos miles de familias pobres.
Lástima que todo eso que caracterizaba la relación tan estrecha de la población urbana con los mercados tradicionales vaya transformándose en industrias, fábricas, laboratorios químicos, congeladores y contenedores de alimentos, etcétera, que disfrutan los gigantescos emporios de supermercados de origen extranjero que llenan de ganancias a muy contados monopolios favorecidos y que prácticamente nunca se ensucian las manos con la madre tierra. Espero que este video haya sido de su agrado y motivante en sus indagaciones culturales. Tu apoyo al suscribirte a este canal será muy bienvenido. Les deseo que pasen un día muy gratificante. Que estén bien, cuídense. Hasta luego.